Buenas noches a todos, bienvenidos a la sesión número 61 de la Logia Blavatsky. Estamos con el estudio del libro La vida de Cristo, desde el nacimiento hasta la ascensión. Vamos por la tercera parte, el discipulado crístico, según el Sermón de la Montaña, en el capítulo 1, felicidades del discipulado, como nos comentó Enrique la semana pasada. Estas sesiones se iban a hacer 2 o 3 veces. Esta es la segunda sesión de las bienaventuranzas. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, bueno, bienvenidos nuevamente todos y gracias. Adelante, querido Enrique. Muchas gracias, Caro. Bienvenidos todos. La plática de hoy está basada en los preceptos, mayormente, del libro A los pies del maestro, que le encuentro una similitud en cuanto a la enseñanza del Maestro Jesús y además, ¿qué es lo que necesitamos para ver a Dios? Ya hemos dicho la semana anterior que no esperemos encontrar a un señor con barbas o con turbantes o alguien sentado en un gran trono rodeado de zafiros y de ángeles y demás. Ya iremos explicando todo esto a lo largo de esta sesión y la próxima sesión, que será la tercera y última de esto que se convirtió pues en una pequeña saga de pláticas que tienen que ver con este tema de el discipulado crístico, con la bienaventuranza precisamente de esto que dice: bienaventurados los limpios, es decir, los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Voy a iniciar con el poema que es eh, una coincidencia dichosa, desde luego, porque se acomodan las cosas. Y de esto vamos a estar hablando hoy también. El poema es de Amado Nervo y se llama Ayuda a los otros a libertarse. Soñamos que 1000 ligaduras nos impiden todo movimiento. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado. Soñamos que hemos perdido las alas. Ayuda tú a tus hermanos a encontrar dentro de ellos lo que juzgan que han perdido. ¿Quieres contribuir a la liberación del mundo? Pues comienza por libertad a cada hombre de su preocupación, de su aprehensión, de su prejuicio. No hay dos seres humanos que lleven igual cadena. Nosotros mismos nos vamos forjando a diario, perseverantemente, nuestros grillos. Si bien lo pensamos, nada puede esclavizarnos, ni este cuerpo mismo, porque este cuerpo no es prisión, es arma, es instrumento, es agente. El hombre, dice William Crookes, es un cerebro que se ha creado órganos. ¿Piensas tú que un cerebro se crearía órganos solo para aprisionarse? ¿De qué ave has sabido que teja sus propias redes? Sabemos, en cambio, de orugas que, si se fabrican una prisión, es justamente para tener alas. ¿Y quién ha podido hacerte creer que el alma no vuela porque está encarnada? El alma no está encarnada. Es como si dijeras que la electricidad está presa en el carrete de Ruhmkorff y encerrada en el flexible metálico. Aprende, pues, a saber que eres libre y enseña a los otros a que lo son. Amado Nervo. Como es un precepto del libro, A los pies del maestro, se pone literal, tal como aparece en el libro. Entonces dice: pero el cuerpo y el hombre son dos cosas diferentes, y lo que el hombre quiere no es siempre lo que el cuerpo desea. Detente y reflexiona si tú realmente lo deseas. Ahora el comentario es: para el que quiera realmente hacer lo más posible en su progreso,
Vale la pena que haga un cuidadoso estudio de sus vehículos y vea exactamente lo que son. Se nos dice aquí claramente que el cuerpo físico desea cosas que el hombre no desea, y esto es igualmente cierto por lo que se refiere a los cuerpos astral y mental. Si comprendemos la constitución de estos vehículos, veremos que es muy probable que lo que ellos quieren no sea lo que al hombre le conviene. Estamos hablando de ellos casi como si se tratara de personas separadas, y lo son en cierto sentido. Cada uno de estos cuerpos está hecho de materia viviente, y la vida en ellos los agrupa y adquiere una cierta clase de conciencia organizada. Efectivamente, el hombre, aquí como lo dice el, el poema, efectivamente cuando el hombre se identifica con su cuerpo físico o con su cuerpo emocional o con la mente inferior, queda aprisionado en esas redes terribles del egoísmo y de la separatividad. Entonces, cada uno de estos vehículos son eso, son vehículos del ser superior para que se manifieste en la vida. Hoy en día, de acuerdo a nuestras propias circunstancias, las circunstancias personales de cada quien, pero en general, la humanidad está atrapada en estos tres elementos, en estos tres aspectos de el ser. Que recordemos que el ser, el hombre, es un ser septenario. Entonces estamos hablando aquí de tres de estos aspectos del ser, que corresponden justamente a la personalidad, juntamente con el principio vital, que es el doble etérico, en este caso, que está alimentado por prana, y que ese doble etérico nos transmite esa energía, especializándola para que nosotros podamos actuar en este plano sin sufrir las consecuencias de la tremenda fuerza que, de la energía que nos llega desde el corazón del logos solar, y específicamente del sol físico. Pero tú debes ser siempre quien domine a tu cuerpo y no el cuerpo quien te domine. Efectivamente, el cuerpo físico tiene sus propios deseos, porque el reino o los reinos elementales trabajan. Nosotros estamos llenos de ese reino, de esos reinos elementales. Y entonces, como nosotros a través de nuestros pensamientos y nuestros deseos les damos forma, les damos un carácter a esos elementales, entonces después el cuerpo físico desea cosas y puede realizarlas, puede traducirlas en acciones, porque nosotros le hemos dado ese poder. Ahora pasamos al siguiente. El cuerpo astral, es decir, el cuerpo de los deseos, tiene sus deseos por docenas. Querrá que tú montes en cólera, que digas palabras ásperas, que sientas celos, que codicies el dinero, que envidies las ajenas posesiones, que te dejes abatir por el desaliento. Deseará todas estas cosas y muchas más, no porque quiera hacerte daño, sino porque gusta de las vibraciones violentas y le place cambiarlas continuamente. Pero tú no necesitas ninguna de estas cosas, y por tanto debes discernir entre tus necesidades y las del cuerpo astral. Vean esto, qué importante, ¿no? No es lo mismo tener necesidades y tratar de cubrirlas, y desear algo aunque no lo necesitemos. En el cuerpo astral toma forma lo que llamamos el elemental del deseo, que es prácticamente una entidad compuesta de la vida conjunta de las células astrales que constituyen el cuerpo. Cada una de esas células en sí misma no es
sino una vida pequeña, consciente solo en forma parcial, que pugna por ascender, o mejor dicho, por descender, ya que para esa partícula la evolución significa el bajar hasta alcanzar el reino mineral. Cuando estas vidas se encuentran juntas en un cuerpo astral, celebran, pudiera decirse, un convenio de asociación y actúan como si fueran una sola unidad, quedando el hombre así bajo la influencia de un cuerpo astral que tiene poderosos instintos propios, tan fuertes en verdad que casi pudiera decirse que tiene voluntad propia. Y esa fortaleza que adquieren estos elementales o este elemental, el elemental astral, es lo que nos induce a desear y desear y desear lo que sea. Podemos desear cosas elevadas o podemos desear lo que acontece generalmente, desear cosas que nos llenan de placer, pero de placer egoísta, generalmente, porque buscamos el placer para satisfacer a ese principio, al principio de los deseos, a ese animal que está en nosotros. Entonces, esto debemos tomarlo mucho en cuenta porque cada vez que deseemos algo, por ejemplo, lo más cercano, deseamos una bebida deliciosa o una comida que nos encanta y vamos y tomamos de la nevera, del refrigerador, como se le llame, tomamos una porción y aunque no tengamos hambre, entonces eso es estar bajo el influjo de el cuerpo astral totalmente. Y así todos los deseos que tengamos y que no los podemos controlar es que estamos bajo la influencia de ese poder, del poder de un elemental que ni siquiera tiene capacidad de pensar, pero que a quien sí tiene la capacidad de pensar lo arrastra a cumplir con sus deseos en aras del placer y posteriormente el resultado es el dolor y el sufrimiento cuando nos enfermamos por comer en demasía o beber eh, cosas que nos hacen daño a nuestra salud. Entonces, precisamente por eso es importante discernir entre lo que son nuestras necesidades y lo que son deseos simples. No siempre un deseo es una necesidad, o nunca, mejor dicho. Un deseo es un deseo y una necesidad es algo que requerimos para nuestro bienestar o para nuestra salud, para lo que sea, pero es algo que necesitamos. No así lo que desea nuestro, nuestro cuerpo de los deseos. En Oriente se le llama kama, el cuerpo de los deseos o el deseo mismo, el centro de los deseos. Tu cuerpo mental desea considerarse orgullosamente separado de los otros, pensar mucho en sí y poco en el prójimo. También aquí debemos establecer la diferencia entre lo que el cuerpo mental desea y lo que nosotros deseamos. La mente inferior vuela de una cosa a otra, revolotea sobre la superficie de gran variedad de asuntos, sin concentrarse en ninguno de ellos. Por lo general, no desea circunscribirse a una sola cosa, sino que quiere pasar de un asunto a otro para obtener un cambio constante de vibraciones. Aquí, este precepto se refiere a la mente inferior, a la parte inferior de la mente en general. Entonces, esta parte inferior de la mente, que a lo cual se le llama la mente inferior, que asociada con kama, que es el centro del deseo, entonces el cuerpo mental, la mente inferior, da la idea para que el deseo se cumpla. El centro del deseo, el kama rupa, pide algo y entonces
la mente inferior elabora la idea y acerca el objeto del deseo. Eso es lo que ocurre. ¿Sí? Entonces, por eso, la mente inferior, que es incontrolable, por lo menos para la inmensa mayoría de la humanidad, pues va de un lado a otro, buscando cosas para satisfacerse, busca el placer generalmente. Entonces, esto es lo que ocurre. ¿Sí? Por ello, precisamente, para ver a Dios es necesario aplacar los deseos, porque generalmente son deseos de baja vibración, los pensamientos también que son de baja vibración, porque son egoístas, y las acciones también deben ser de un corte elevado. Solamente así podremos ver a Dios, purificando nuestros deseos, purificando nuestros pensamientos y tener un cuerpo perfectamente equilibrado, perfectamente sano, porque todos estos elementos, todos estos aspectos, estos principios, que aquí se les llama cuerpos, forman parte de ese septenario que es el verdadero hombre. Entonces, para que un hombre pueda ver a Dios, necesita que sea el yo superior el que actúe, que la mente superior brille en todo su esplendor sobre sus principios inferiores, nos ilumine y de esta manera es como se está en posibilidades de ver a Dios, entre comillas. Ya después explicaremos lo que para nosotros significa ver a Dios. Pero es necesaria esa pureza del alma, esa pureza de los deseos, esa pureza de los pensamientos elevados y de las acciones que se realizan a través del cuerpo, acciones altruistas, acciones llenas de amor que no piden nada a cambio, es servicio, es una ofrenda que se hace a la divinidad, la cual está en todos y cada uno de nosotros. Por ello dice, guárdate del orgullo, porque el orgullo procede tan solo de la ignorancia. Los estudiantes de ocultismo suelen ser víctimas de un grande y sutil orgullo. No pueden dejar de advertir que saben un poco más de los hechos reales de la vida que los que no los han estudiado. Torpe sería no reconocerlo, pero es preciso tener cuidado de no caer en el desprecio hacia los que no han estudiado estas cosas. Y este es el orgullo espiritual. Aquellos que creen que saben más que los demás y que eso los hace ser superiores en todos los sentidos, no solamente en conocimiento, son los más grandes orgullosos y ese es un gran obstáculo para la liberación del alma. El orgullo es uno de los grandes obstáculos que hay que vencer junto con la vanidad y el egoísmo, junto con la crueldad, junto con el egotismo. Todo ello son como grilletes que nos aprisionan y que no nos permiten avanzar. Entonces, para nosotros, o para que nosotros podamos comprender esto, es necesario que estemos atentos si nuestras acciones en nuestra relación con los demás es una relación de orgullo o es una relación de humildad, de servicio, de colaboración hacia, hacia los demás. Sentirnos alegres, contentos, felices de que los otros puedan aprender cosas más elevadas que nosotros mismos y que nosotros podamos celebrarlo. Eso hablaría muy bien de nosotros, no porque los demás, la sociedad hable de nosotros, sino porque nuestro espíritu lo reconoce, reconoce que lo que se está haciendo está bien, son los pasos en el sendero que se dan correctamente.
celebrar que otro hermano avance, no importa si avanza más que yo o que si está por encima de lo que yo soy en este momento, eso debe llenarme de felicidad, porque soy yo y yo soy él. Y en la medida que triunfen los demás, triunfaré yo. Y en la medida que yo avance, avanzaremos todos. Y eso debe ser algo que no debemos olvidar. Aunque todavía no somos estudiantes de ocultismo, pero estos son apuntes que debemos guardar en nuestra memoria, en nuestra alma, en nuestro corazón. Observa lo que hace la murmuración. Comienza con un mal pensamiento, lo cual es ya de por sí un crimen, porque en cada uno y en todas las cosas hay algo bueno, en cada uno y en todas las cosas hay algo malo. Lo uno y lo otro pueden ser reforzados con el pensamiento y de esta manera podemos ayudar a estorbar la evolución. Podemos hacer la voluntad de Logos o oponerle resistencia. Si piensas en el mal que hubiera en otros, estás haciendo al mismo tiempo tres cosas perniciosas. Adelante, por favor. Veamos cuál es la primera de estas cosas perniciosas que regularmente hacemos los seres humanos. Número 1. Estás llenando los confines de tu medio ambiente con malos pensamientos en vez de buenos y por tanto estás aumentando la pesadumbre del mundo. El mundo para nosotros es según lo hagamos y según lo tomemos. Si un hombre es pesimista, propenso a hallar el mal y la oscuridad en todo, si está siempre buscando la oportunidad de sentirse herido u ofendido, eso es lo que habrá de encontrar. Hay en el mundo mucho mal y mucha tristeza en estos planos inferiores, como dijo el señor Buda. Nosotros podemos incrementar este mal hasta que llegue a convertirse en serias dificultades, pero podemos también enfrentarnos a la vida con actitud optimista, con un alegre espíritu de determinación, de hallar lo mejor en todo. En último caso, encontraremos muchas cosas luminosas y estaremos haciendo que haya en el mundo más alegría, tanto por nuestra vida externa como por nuestro poder mental. Vemos aquí qué importancia tiene cuando nosotros hacemos comentarios respecto de otras personas. Si criticamos a otras personas, esas energías, esos pensamientos, tarde o temprano, le van a afectar. Y si no le afectan a él porque su condición es más elevada que la nuestra, que nuestros pensamientos, esos pensamientos no pueden ingresar a través de su aura y entonces rebotan. ¿Y a dónde creen que van? Van de regreso a su origen. Y entonces el perjudicado es el emisor de esos malos pensamientos, de esas malas opiniones, y entonces de esa manera contribuye a que se vaya degradando su personalidad y que vaya su esfera moral disminuyendo, precisamente porque no encontró un lugar adecuado para depositar su maldad y se le regresa. De otro modo, también puede que esa forma mental o esas formas mentales, esas energías que enviamos, no regresen al emisor, pero sí quedan suspendidas ahí. Y para aquellas personas que tienen propensión hacia el tipo de idea o de acciones que puede uno realizar o que ese ser humano pueda realizar o esos seres humanos puedan realizar, entonces tienen esa debilidad y hay esa conexión entre lo que yo pensé, lo que yo opiné, esa murmuración, y entonces sí encuentra un lugar adecuado y entonces nos hacemos reos de ese karma, porque estamos perjudicando a alguien que ni conocemos, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí, el mundo para nosotros es según lo hagamos
y según lo tomemos. Y así efectivamente resultará para nosotros. Adelante. Usad pues vuestro poder para hacer el mundo más hermoso y más feliz. No tenéis ideas de cuánto es lo que puede hacerse por el simple hecho de alejar la tristeza y los pensamientos egoístas, llenándoos de amor que irradiará todo a vuestro alrededor. Y así es efectivamente. Los seres humanos que tienen empatía por los demás, generalmente son bien vistos por personas que ni siquiera los conocen. ¿Por qué? Porque están vibrando alto, porque están vibrando a través de la energía del amor y eso se percibe. El amor da equilibrio, el amor da fortaleza interna, el amor da alegría, el amor da fuerza para conquistar lo que uno desea. Las cosas más elevadas pueden lograrse, pero a través del amor. No hay barrera que pueda impedir que la realización de nuestros anhelos más caros, más elevados, puedan cumplirse a través de la práctica del amor. Si en aquel hombre al que se le dirige la crítica existiera el mal en que piensas, lo estarás fortaleciendo y alimentando. Y por tanto, estarás volviendo peor a tu hermano en vez de hacerlo mejor. Pero generalmente el mal no se encuentra ahí y solamente lo has imaginado. Entonces tu mal pensamiento sirve a tu hermano de tentación para que obre mal, porque si él no es aún perfecto, podrás inducirlo a que sea lo que de él piensas. Entonces, lo que ya habíamos comentado, el pensamiento forma, penetra como un barreno en su aura mental y vibrando gradualmente acaba por colorear la zona de su penetración, desde el cual ejerce toda su influencia. En tal forma sugiere la buena o mala idea y si hay en la persona asaltada algo de similar condición, como es muy frecuente, logra ponerla en actividad. Es lo que ya habíamos comentado, cómo nosotros podemos influenciar con nuestros pensamientos, ya sea pensamientos elevados para impulsar a ese ser humano a que sea una mejor persona o, por el contrario, un mal pensamiento de envidia, de ira, de deseo de venganza o de querer aplastar la personalidad de ese otro ser porque no nos cae bien, entonces también le llega y le fortalecemos sus defectos y de esa manera es como les hacemos daño, pero también nos hacemos daño kármicamente, de tal manera que debemos procurar no fortalecer ese tipo de pensamientos o de acciones. ¿Por qué? Porque todos salimos perdiendo. Adelante. El otro aspecto, llenas tu propia mente de malos pensamientos en vez de buenos y así obstruyes tu propio crecimiento y te conviertes, para los ojos capaces de ver, es decir, para los clarividentes, en un objeto repulsivo y apenante en vez de bello y amable. El hombre que se deja dominar por pensamientos repugnantes, egoístas o malos, propaga la fealdad a su alrededor, a más de convertirse en una cosa horrible y repulsiva. En el plano físico, las enfermedades asquerosas pueden ocultarse. En el plano astral, el leproso está siempre exhibiendo sus llagas. Efectivamente, en el plano físico, los malos pensamientos, los malos deseos, se pueden ocultar si no se expresan a través del cuerpo o a través de la palabra o a través de las acciones, cuando digo que es a través del cuerpo. Pero visto clarividentemente, pues ahí se ven los pensamientos del tipo que sean, los deseos también. Entonces, todo eso sale a la luz cuando
aquellos que tienen ese desarrollo psíquico pueden observar a las personas lo que realmente son, lo que realmente sienten y piensan de sí mismos y de los demás. Puede surgir ahí los celos, el orgullo, la vanidad, el egoísmo, todo eso, pero también se puede observar el altruismo, el amor, el deseo de que los demás sean felices. De tal forma que aquellos que tienen este desarrollo pueden observar todo esto, aunque no siempre es favorable el poder tener desarrollado este poder, porque podemos ver cosas que no nos gustan de las personas. Y ahí viene el sufrimiento también para las personas que tienen ese desarrollo. Y sobre todo, si es un desarrollo prematuro, es decir, que no vaya a la par de una mente bien desarrollada y que pueda soportar, que pueda tolerar si ve cosas que no le son favorables y que pueda, eh, digamos, controlar para que no le lastimen. Después, no contento con haber causado todo este mal a sí mismo y a su víctima, el murmurador hace cuanto puede por asociar a otros a su delito. Les narra con ardor su maligna historia con la esperanza de que la crean, y aquellos se unen a él para acumular malos pensamientos sobre la desgraciada víctima. Y esto se repite día tras día, y es hecho no por una sola persona, sino por millares, y yo diría por millones. ¿Comienzas ahora a comprender cuán bajo, cuán terrible es este pecado? Debes evitarlo por completo. Nunca hables mal de nadie y rehúsa escuchar a quien se exprese mal de otro hablar de ello. Nunca hables mal de nadie y rehúsa escuchar a quien se exprese mal de otro, hablándole a observar con dulzura. Quizá no sea verdad y si lo fuese, es más caritativo no hablar de ello. Bueno, pues esto es el pan nuestro de cada día en nuestra sociedad actual. Generalmente en las oficinas, en los centros laborales, en el hogar, en la calle, en todas partes se puede uno enterar de este tipo de acciones que le ocurren a uno mismo también, porque no somos santitos, somos también parte de esa misma humanidad pecadora que todavía seguimos haciendo, unos más u otros menos, pero eh, lo hacemos, quiérase o no. Por lo que respecta a la crueldad, hay de dos especies, intencional e involuntaria. La crueldad intencional consiste en hacer sufrir deliberadamente a otro ser viviente. Este es el mayor de todos los pecados, obra más bien de un demonio que de criatura humana. Tal vez dirás que ningún hombre sería capaz de tanto, pero los hombres lo han hecho a menudo y todavía lo hacen diariamente. Lo hicieron los inquisidores, lo hicieron muchas personas religiosas en nombre de su religión. La crueldad es obra de un demonio, no de un hombre. Así es como lo juzga el maestro. Muy frecuentemente es en la vida diaria que el hombre diga o haga algo para causar dolor a otro. El que tal hace es merecedor de esa condenación. Actúa más bien como demonio que como hombre. Parecerá increíble, pero hay quienes lo hacen así. Y creo que seguramente todos hemos observado no cómo actúan los animales, eso ya lo sabemos, pero cómo actuamos los seres humanos que deliberadamente buscamos perjudicar a otros y también a los animales, no solamente a los hermanos humanos, sino también a nuestros hermanos los animales. Entonces, esta crueldad en futuras encarnaciones para quienes la practican se convierte en sufrimiento, se convierte en penas permanentes y son penas morales,
no solamente penas físicas, sino penas morales. Las penas morales son penas del alma, son penas que llegan a lo más profundo. ¿Y quién es el responsable? El responsable es la mente inferior y el cuerpo de los deseos, el animal en nosotros. Y nosotros preguntaríamos, ¿y por qué el yo superior, el Dios en nosotros, no actúa? No actúa porque está muy debilitado, porque todavía no tiene la fuerza para poder contrarrestar todas estas malas intenciones de la mente inferior y del centro de los deseos. Una persona que se muestra equilibrada frente a este tipo de situaciones, pues es una persona que ya controla a estos dos principios, el principio mental inferior, el principio de los deseos, el principio de las pasiones, que estos asociados hacen y deshacen para sentirse satisfechos. ¿A costa de quién? A costa del yo superior, porque es el yo superior el que finalmente sufrirá las consecuencias de no evolucionar, y se evoluciona a través del dolor. También existe la crueldad en el lenguaje, tanto como en la acción, y el hombre que dice una palabra con el intento de herir a otro es reo del mismo delito. Esto tampoco lo harías tú, o sea, el discípulo, pero a veces una palabra descuidada daña tanto como una maligna. Por tanto, debes estar en guardia contra la crueldad involuntaria. A nosotros, en términos generales, a los seres humanos comunes y corrientes, pues esto pasa, si no desapercibido, pero no tiene tanto peso como para quienes son aspirantes al discipulado o para quienes ya son discípulos de primer grado, digamos. Para ellos sí, la sanción moral es terrible. Lo sienten, lo perciben de una manera mucho más fuerte, multiplicada miles de veces, porque el ser humano que alcanza un estado de conciencia que le permita sentir más el sufrimiento de los demás, también percibe más su propio sufrimiento. Entonces, nosotros que no somos ni siquiera aspirantes al discipulado, pues estamos aprendiendo de estas cosas, y que cuando llegue el momento, yo creo que si lo guardamos bien, ahí quedará y lo recordaremos como una reminiscencia. Recordemos que las reminiscencias son los recuerdos del alma, no son recuerdos simples de la memoria física, sino son los recuerdos del alma. Estas reminiscencias nos ayudan a realizar acciones que de otra manera, en otro tiempo, las hubiéramos realizado. Pero ese recuerdo del alma queda ahí y sabe que si vuelve a cometerlo, el error, sufrirá por ello. Cuando fallamos una y otra vez por falta de habilidad al intentar realizar un propósito, el Bhagavad Gita dice que es carencia de habilidad en la acción. ¿Qué podríamos adquirir? ¿Cómo podríamos adquirir una habilidad excepto practicando repetidamente, errando muchas veces y sufriendo las consecuencias del error? Así es como enseña la vida, así es como enseña el dolor, así es como enseña la justa retribución. El niño es ignorante, pero según crece, disminuye su ignorancia. El alma niña es ignorante, pero su ignorancia va disminuyendo según pasa el tiempo y las encarnaciones. Es lo que comentaba hace un momento respecto de la mente superior, del ego superior, que es el alma humana. Entonces,
esta criatura, que si bien no es ignorante, pero sí, efectivamente, todavía no tiene el carácter, todavía no tiene la fuerza para poder oponerse a los deseos del animal en nosotros y de la mente discriminadora, que es la mente concreta, la mente inferior. Entonces, una vez que el ser humano, el yo superior, va tomando control hasta que llega a realizar ese control absolutamente, entonces estos dos principios inferiores los funde en uno solo y llenos de amor desaparecen y se unen al alma humana ya desarrollada completamente. Y es entonces cuando se alcanza el estado crístico, el estado de unidad, ese sentimiento poderoso de saber que todos somos uno, pero mientras permanezcamos como niños ignorantes, entonces todavía no podremos ver a Dios. Finalmente, es a través de la iluminación de la mente superior que se convierte en el vehículo del amor. Entonces, mientras esto no ocurra, seguiremos aquí en la batalla, en este llamado Valle de Lágrimas, en este mundo del dolor que es el plano de la tierra. El Señor Cristo no expuso reglas de conducta que no estuvieran de acuerdo con las leyes y fuerzas naturales. Dijo, la verdad os hará libres. Y se pronunció por el uso libre y sin trabas de las tres facultades o poderes del hombre, mente, sentimiento y acción. Esos son los tres principios de los que hemos estado hablando, que es la mente superior, la mente inferior, unida al, al cuerpo de los deseos, y la acción que realiza el hombre físico, finalmente. Entonces, a través de ellos, el alma puede expresarse. Y cuando vemos las acciones de los hombres, podemos saber, mejor dicho, qué clase de ser humano es. Si es un ser humano más elevado o elevado, ya libre de todos estos obstáculos, o si es un hombre que vive perfectamente como un animal, arrastrado por la mente inferior, por el cuerpo de los deseos, realiza acciones que lo pintan de cuerpo entero, realizando acciones totalmente equivocadas, erróneas, y por lo tanto habrá de sufrir las consecuencias. Buscad y encontraréis, dijo él. ¿Con qué buscamos sino con nuestra propia mente? Humilde, no sujeta a dogmas, inquietiva. La inteligencia es, creo que quiere decir aquí inquisitiva, perdón, no sujeta a dogmas, es inquisitiva, perdón. La inteligencia es un poder de Dios, como se dijo anteriormente. No significa lo mismo que intelecto. El acumular hechos, el atesorar conocimientos, el memorizar muchas lecturas, todo esto puede llevarse a cabo con muy poca inteligencia. La inteligencia penetra a través de los hechos, ve sus cualidades, relaciones y su significado espiritual. Está íntimamente ligada a la intuición celestial, la verdadera luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo, dijo Annie Besant. El estudio oculto no consiste en acumular hechos, sino en la creación de la facultad, o sea, de las facultades de comprensión, intuición y visión eterna. El orgullo, la avidez, solo desean conocer por el conocimiento mismo y no por amor a la comprensión y el servicio a los hombres. De manera que orgullo y avidez impiden el desarrollo de las facultades internas. Deben ser el corazón, así como la cabeza, los que deseen la sabiduría
y el conocimiento. En forma justa y maravillosa pidió el rey Salomón a Dios que le diera un corazón comprensivo. Así pues, busquemos la verdad en todo, en cada uno, en cualquier circunstancia, con paciencia, con humildad y con amor. Esto es que debemos hacer para dar pasos hacia el encuentro con Dios, con nuestro Dios interno, con nuestro ser divino, que es, en principio, nuestro yo superior, la mente superior completamente iluminada. Y una vez que está iluminada, se convierte en la intuición. Y la intuición es la que nos conecta directamente con nuestra chispa divina, con lo que somos realmente. Ese es nuestro Dios, la mónada que está evolucionando a través de las experiencias que realizamos nosotros. La mónada, el ser espiritual, esa chispa divina, nos ampara para que nosotros podamos seguir adelante. Es el principio de vida, es el principio de la voluntad, es el principio del amor, el Atma, el séptimo principio, el Dios en nosotros. Y para que podamos conocerlo, para que podamos verlo, es necesario limpiar, purificar completamente todos los vehículos inferiores, así como la propia mente superior, para que se ilumine y finalmente pueda encontrarse con su propio Dios interno. Adelante. No podemos matar la naturaleza de deseos en el hombre. Es la fuerza impulsora del universo. Al principio el alma desea ardientemente las cosas terrenales, triviales, personales, egoístas. Al negarle estas cosas es dejarle sin esperanzas. Pero aquellos quienes están buscando la sabiduría de la vida tienen esperanzas más amplias y puras. Anhelan el confort, la belleza, la intuición para la futura raza humana y no para sí mismos. Esta es otra forma de decir cómo por cada paso que demos en la dirección correcta, en la dirección de la elevación espiritual, entonces nos estaremos encaminando a encontrarnos con ese Dios que una vez que tengamos esas capacidades desarrolladas, me refiero no a la clarividencia, sino a la capacidad del amor totalmente desarrollada, para que seamos seres humanos altruistas, que solamente deseamos el bien para los demás. Por último viene la recta acción. El pensamiento y el deseo no son suficientes. Tienen que encontrar una expresión en la vida diaria. No temamos mostrar que amamos con pequeñas atenciones y cariñosas demostraciones. Con frecuencia, alguien a quien amamos se aleja de nuestras vidas y nos damos cuenta de que nunca le dijimos cuánto le amábamos. Hemos dejado de pasar muchas oportunidades en que hubiéramos hecho feliz a esas personas con una palabra, con una mirada. Es más importante hacer a las personas felices que hacerlas buenas. No podemos hacerlas buenas, pues solo cada quien puede a sí mismo hacerse bueno. Entonces, veamos de palabras último, tan importante. Es más importante hacer a las personas felices que hacerlas buenas, efectivamente, porque la responsabilidad de ser bueno depende de cada quien, porque podemos tener al maestro más glorioso frente a nosotros y que trate de conducirnos por el camino del bien con sus consejos y demás. Si no estamos preparados o si no deseamos hacerlo, no lo vamos a hacer, porque tenemos la capacidad de
pensar por nuestra propia cuenta y de ejercer nuestro propio eh, em, libre albedrío en este caso. Entonces, somos nosotros únicamente los responsables de que esto nos ocurra, de ser buenos seres humanos para servir a los demás. Dice la voz del silencio, el autoconocimiento, es decir, el conocimiento del Dios interno, es hijo de los actos amorosos. Y Charles Kingsley escribió en el álbum de una sobrina lo siguiente: haz cosas nobles, no sueñes con ellas todo el tiempo, todo el día. Todos podemos tener nuestros propios ideales para vivir y debemos tener presente siempre que, conforme los vivamos, esos ideales se ampliarán, purificarán, guiándonos siempre hacia adelante. Pero nunca debemos imponérselos a otra gente ni someternos nosotros mismos a ellos solo porque los demás lo hacen así. Hay una especie de denominador común llamado la opinión pública. Las personas más elevadas están más allá de ella, los menos elevados están muy atrás. Y estos últimos son los que hacen las cosas como las hacen los demás. No importa si están bien hechas o mal hechas. No hay el ejercicio del raciocinio para analizar cada una de las cosas, de los acontecimientos, y simplemente actuamos como autómatas. Somos seguidores de ideas o de ideales, ¿verdad? Y entonces, por eso precisamente, los gobernantes, los líderes religiosos, hacen y deshacen a su antojo, porque nosotros les entregamos nuestras mentes para que nos invadan, para que nos manipulen. Por eso, precisamente, uno de los preceptos que enseña la sociedad teosófica y que es parte de su labor es que en la sociedad teosófica hay libre pensamiento y eso debemos ejercerlo dentro y fuera de la sociedad teosófica. Pensar libremente. Si escuchamos que hay una nueva idea, debemos analizarla sobre el tema que sea. Se vale dudar, se vale inquirir, se vale preguntar, se vale dudar, por supuesto. Entonces, esa duda, esa búsqueda de una respuesta diferente puede llevarnos a mejorar el estado de las cosas. Porque tú eres Dios y Dios querrá solamente aquello que Dios quiere. Pero es preciso que tú busques en la profundidad de tu ser hasta encontrar al Dios en tu interior y escuchar su voz, que es tu voz. Dice el precepto en La voz del silencio. Aquel que pretenda oír la voz de nada, no es de la nada, sino de nada, que es el sonido insonoro, y comprenderla, tiene que entender la naturaleza del dharana. Dharana es la intensa y perfecta concentración de la mente en algún objeto interno, o sea, un ideal, por ejemplo, no en cualquier objeto físico, acompañada de una completa abstracción de todas las cosas pertenecientes al universo exterior o al mundo de los sentidos. Entonces, si abstracción quiere decir separarnos de las cosas del mundo físico, entonces estamos completamente alejados de todo eso que nos atrae, de todas las cosas materiales o materialistas, llenas de egoísmo
particularmente, y de orgullo, por supuesto, de vanidad. Si nos abstraemos de eso, entonces podremos estar en ese estado de conciencia, de dharana, en esa perfecta concentración de la mente en un objeto elevado, en un objeto superior, hablando espiritualmente o moralmente también, éticamente. Entonces, podemos hacer eso, desde luego. Por eso les decía en algún momento que la meditación es un asunto total y absolutamente de la mente. Las emociones allí quedan separadas completamente. Los sentidos físicos se paralizan por el momento. Y eso se logra primeramente a través de la concentración en un objeto interno, en un objeto espiritual, es decir, en un objetivo, en una meta espiritual, por supuesto, elevada. En algunas ocasiones se describe, o sea, dharana, ese estado de conciencia, como una especie de reflexión especialmente sobre un objeto o pensamiento dado. Y se dice en los libros hindúes que la meditación y la contemplación no podrán tener buen éxito sin haberse practicado primero la concentración, es decir, dharana. Es cosa obvia que mientras la mente esté dando respuestas a las vibraciones de los planos físico, astral y mental inferior, no es apta para oír el mensaje del ego superior, o que el ego superior trata de transmitir a la personalidad desde sus propios planos elevados. La concentración es un requisito para poder prestar atención al objeto elegido y no a la incesante actividad de los vehículos inferiores. Se acostumbra a comenzar la práctica de la concentración con cosas sencillas. Desde luego, primero con objetos físicos y de ahí se pasa a las ideas y después a motivaciones de carácter espiritual. Es necesario aplacar los pensamientos y los deseos de los principios inferiores para que podamos lograr eso. Y ese es trabajo de la mente superior que tiene que ir controlando, que tiene que ir eh, aplacando tanto los pensamientos como los deseos. ¿Para qué? Para que pueda entrar en un estado de equilibrio, en un estado de paz, para que de esa manera pueda empezar a concentrar su mente en un objeto elevado. De otra manera, no es posible. Es necesario que tomemos esto muy en cuenta y que hay ejercicios. En la sesión anterior les hablaba de un ejercicio que dio, publicó el señor Deepak, el doctor Deepak Chopra, que poner atención primeramente en la respiración, una y otra vez regresar cada vez que nos desviemos de ese punto, hasta lograr primero la atención. Una vez que logramos ya ser hábiles en poner atención en lo que deseamos, que ya hemos desarrollado la atención, entonces ya podemos pasar a la concentración. Pero lo fundamental es, primero, desarrollar el poder de la atención. Una vez logrado esto, la concentración resultará mucho más fácil que para aquellos que no tienen esa habilidad desarrollada. Entonces, seguidamente dice, porque entonces el alma oirá y recordará, y entonces hablará al oído interno la voz del silencio y dirá, si tu alma sonríe mientras se baña en la luz del sol de tu vida, si canta tu alma dentro de su crisálida de carne y materia, si llora en su castillo de ilusiones, si pugna por romper el hilo argentino que la une al maestro, sabe, discípulo, que tu alma
es de la tierra. Los tres cuerpos, físico, astral y mental, que son sus hábitos, o sea, con lo que se cubre, constituyen la personalidad. Son propiamente hablando una crisálida en la que la mariposa está tomando su forma gradualmente. En nuestro estado actual de orugas, el alma debe estar en el cuerpo y en el mundo, pero no debe ser de ellos. No debe aceptar esa vida como la suya propia, sino que debe comprobar que su vida es independiente de sus vehículos, y aquí nuevamente debemos poner cuidado para no confundirnos. Es cosa conveniente, más aún cosa necesaria, que el alma se regocije al ascender en su camino, que sonríe y que cante dentro de su crisálida. Nada hay en ello que pueda ser dañoso, más bien todo ello es muy conveniente. Lo que debe hacerse es gozar por el bien que únicamente corresponde a la crisálida, o por cualquier cosa que afecte agradablemente a la corteza exterior. Vemos aquí cómo se explica este precepto, ¿sí? Si tu alma sonríe mientras se baña en la luz del sol de tu vida, es decir, si nuestra alma, nuestra mente inferior, ¿sí?, goza de los placeres de la vida, eso es lo que significa la luz del sol de tu vida terrenal, de tu vida egoísta, de tu vida placentera. ¿Sí? Si nos gozamos, nos regodeamos, nos bañamos en esa luz del sol de nuestra vida, entonces estamos obedeciendo a los principios inferiores del deseo. Luego dice, si canta tu alma dentro de su crisálida de carne y materia, ¿verdad? Es decir, que si está feliz porque está aprisionada, entonces es un ser que está muy poco desarrollado. Si llora en su castillo de ilusiones, si pugna por romper el hilo argentino que la une al maestro, sabe, discípulo, que tu alma es de la tierra. Es decir, el yo superior, el alma humana completamente desarrollada, no puede llorar en el castillo de ilusiones. Quien llora es la mente inferior que está atrapada, porque esa misma alma animal pugna por romper el hilo argentino, el hilo de plata, que la une al maestro, ¿sí? Impulsado por quién, por el egoísmo, por el orgullo. Entonces, se dice aquí con justa razón que entonces esa alma está atada a la tierra porque no tiene dominio sobre sus principios inferiores. Y como dije, para que se pueda escuchar la voz del silencio, que es la voz del Dios interior, es necesario liberarse completamente, salir de la crisálida. Mientras dure la batalla, hay que construir nuestras alas en este valle de lágrimas. Es a través de ello que este plano, el plano terrenal, es como la crisálida, no solamente nuestro cuerpo físico, sino también el plano en el que nos encontramos. Es una gran crisálida en que la humanidad está luchando y que a través del sufrimiento, a través del dolor, a través de los esfuerzos por liberarse, finalmente irá creando sus alas, las alas fuertes que le permitan volar hacia los mundos celestes, hacia los planos elevados, donde se encuentra el verdadero ser espiritual. Con esto terminamos. Todo lo que nos circunda está sufriendo cambio eterno, pero el alma debe seguir enérgicamente su camino adelante, sin sentirse afectada por los cambios, pues el dejarse influenciar por tales cosas externas es prueba de debilidad.
Recordemos lo que escribe Shakespeare en sus sonetos. Dice así: cuando miro desfiguradas por la mano inexorable del tiempo las ricas y orgullosas suntuosidades de los monumentos de los siglos sepultos, cuando veo desplomadas las torres en otra época altivas y al bronce eterno esclavo de la rabia mortal, cuando veo al hambriento océano socavar el dominio de las playas y a la tierra firma apoderarse de la inmensidad del mar, creciendo la ganancia con la pérdida y la pérdida con la ganancia. Cuando considero semejante intercambio de grandezas o la grandeza misma destruida, al decaer, tantas ruinas me hacen así reflexionar que vendrá el tiempo y se llevará mi amor. Este pensamiento es como una muerte, el cual no puede privarse de llorar porque conserva aquello que tiene miedo de perder, puesto que ni el bronce ni la piedra, ni los continentes, ni el mar sin límites escapan al poder de la triste mortalidad. ¿Cómo podrá defenderse contra su furia la belleza, cuya energía no es más resistente que una flor? Oh, cómo el hambriento melifluo del verano sostendría el asalto inevitablemente fatal de los días que le sitian, cuando las rocas inexpugnables no son bastante fuertes, ni las puertas de acero tan sólidas, ante el estrago del tiempo. William Shakespeare, extraído de su obra Los Sonetos. Así concluye esta sesión. He notado algo con respecto a que nosotros, los seres humanos, nos creemos individuales, pero hasta que nosotros no estemos juntos para trabajar esos puntos que usted dice, no se va a poder, porque he visto con tan pocos años que tengo que ha pasado ese tiempo y todo eso que usted ha dicho se nos ha hecho tan difícil trabajarlo. Entonces, si nos juntamos, no solamente dos que se casan, sino podemos ver también dos en los conventos que han vivido, o cualquier grupo que quiera unirse para verse esos puntos y corregirse el uno al otro constantemente en el diario vivir, se nos va a hacer más difícil de en verdad alcanzarnos porque queremos estar solo logrando y solo el ego nos domina constantemente. Pero si tenemos el permiso de otro que nos vive recordando y ayudando el uno al otro, creo que sería mejor el avance de la humanidad. No sé cuál sería su opinión con mi comentario. Gracias, Enrique. Gracias, tocayo. Pues yo coincido plenamente con tu forma de ver las cosas, porque así es efectivamente. Juntos hacemos más. Desde luego que es necesario que vayamos en el mismo sentido, persiguiendo el mismo ideal, el que sea. Pero aquí estamos pensando que perseguimos ideales, metas elevadas. Entonces, si bien es cierto que dos cabezas no piensan más, pero sí pueden surgir ideas que enriquezcan, que logren enriquecer mutuamente a esos dos que están pugnando por elevarse. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo, tocayo. La unión hace la fuerza, finalmente. Okay. Hola a todos. Muy buena la presentación y, yo por lo menos digo que quedan vidas todavía. Pero yo tengo una pregunta porque no entendí algo. No sé ahora si era en número 9 o en número 10, pero dice
plano astral puede ver sus llagas leproso. Yo no entendí. Okay. Llenas tu propia mente de malos pensamientos en vez de buenos y así obstruyes tu propio crecimiento y te conviertes para los ojos capaces de ver en un objeto repulsivo y apenante en vez de bello y amable. El hombre que se deja dominar por pensamientos repugnantes, egoístas o malos, propaga la fealdad a su alrededor. A más de convertirse en una cosa horrible y repulsiva, en el plano físico las enfermedades asquerosas pueden ocultarse, pero en el plano astral el leproso está siempre exhibiendo sus llagas. Bueno, yo lo expliqué, pero lo vuelvo a explicar. Okay. Digamos, esto es un símil, ¿no? Es un ejemplo, ¿sí? En el plano físico, como lo dije, digamos, si tengo lepra, para no separarnos de la enfermedad esa, si la tengo en el abdomen, si la tengo en los brazos, puedo ocultarla, ¿sí? Poniéndome los vestidos correspondientes y no se va a notar que estoy leproso, ¿sí? Pero para quienes pueden ver a través del mundo astral o del plano astral, es decir, aquellos que tienen desarrollada la clarividencia, ellos sí podrán ver en el cuerpo, en el aura de esa persona, de ese ser humano, sí pueden ver las llagas, sí pueden ver la enfermedad. ¿Sí? Oh. Así. Ahora, eso es con respecto a esa enfermedad, pero yo lo veo desde un punto de vista metafórico también. Es decir, que los defectos que tenemos como seres humanos, defectos de tipo emocional, de tipo moral, de tipo mental, no se pueden ver en términos generales. Los mentales, yo creo que sí, los de carácter y demás, ¿no? Pero eso no siempre podemos estar seguros porque el hombre puede actuar y no siempre presentar lo que verdaderamente es. Pero desde el punto de vista de la clarividencia, ahí sí que no puede, no, eso sí no puede fallar, porque lo que está oculto para los que no tienen desarrollada la clarividencia está claro para el clarividente y ve los defectos de personalidad que tiene ese ser humano y los motivos que tiene precisamente para actuar de la manera que actúa. A eso se refiere. Con esto agradezco a quienes participaron, aunque calladamente en silencio, pero aquí estuvieron. Muchas gracias. Siempre agradecido.